Lamentablemente la norma nunca se cambió. O sea, por lo menos quien habla desde hace 12 años alertaba en redes sociales, oigan, por si acaso, cuando el señor se muera, si no cambian la norma va a recibir honores de jefe de Estado. O sea, fíjense bien que una persona condenada por graves casos de violaciones a los derechos humanos y graves delitos de corrupción va a recibir honores. ¿Es técnicamente posible estar en democracia y estar viviendo al mismo tiempo una dictadura? En realidad es un régimen de carácter híbrido, que no es democrático, que solamente toma de la democracia el elemento de elección, pero que lo que termina siendo es un régimen autoritario. Y quien inaugura eso en los 90, es decir, en tiempos más contemporáneos en la región, es precisamente Fujimori. Los Fujimori, a diferencia de otros migrantes japoneses, como son personas en ese momento de una clase media muy tradicional, no son tan afectados como sí pasa con otros japoneses a los que incluso se deporta a campos de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Básicamente como un amante de las matemáticas y precisamente como un calculador, ¿no? Un calculador y alguien que está midiendo mucho. Fujimori no es de las personas que, o no era de las personas que cuando había una reunión social él se ponía a tomar. Todo lo contrario, ¿no? Él siempre estaba con el mismo trago siempre, ¿no? Midiendo un poco qué pasaba con la gente cuando avanzaban un poco los efectos del alcohol. El podcast librero llega gracias a Yaqua, el agua que ayuda. Busca libre. Todos los libros que necesitabas a solo un clic de distancia. El miércoles de la semana pasada murió Alberto Fujimori, dictador del Perú. Y para hablar de Alberto Fujimori vamos a hablar de El último dictador, libro de José Alejandro Godoy que nos acompaña el día de hoy. José Alejandro, bienvenido una vez más al Buen Librero. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Gianfranco? Gracias por la invitación. ¿Por qué a muchas personas les cuesta decir que Fujimori fue un dictador? Porque hay gente de un lado, sobre todo quien vivió la época, que intenta justificar el golpe del 92, ¿no? Y finalmente decir, bueno, gracias a eso se hicieron un montón de cosas que podrían ser para algunos muy positivas para el país. Y hay otro grupo de personas, sobre todo las que tienen de 40 años para abajo, que no conocen la historia de Alberto Fujimori. ¿Qué es un dictador? Una persona que tiene el poder casi absoluto, que decide o que tiene la última palabra sobre todas las cosas, que concentra poder, ¿no? De forma muy fuerte en un núcleo muy duro. Y claro, un dictador clásico, ¿no? Como los que teníamos antes, ¿no? Pinochet, Videla, eran dictadores que no tenían Congreso, que no tenían un sistema de justicia independiente, que básicamente mandaban todo el tiempo que querían. Pero a partir de 1990, cuando acaba la Guerra Fría y Estados Unidos y la Unión Europea ponen como parte de sus políticas exteriores el tema de la democracia y los derechos humanos como prioridad, lo que comienzan a hacer los gobernantes autoritarios es decir, mira, voy a tener que de alguna u otra manera al menos convocar a elecciones, por más que esas elecciones sean disparejas, como para no perder el favor del contexto internacional, acceder a créditos, no tener ningún tipo de problema con eso, ¿no? Y finalmente lo que termina ocurriendo es que ya no tenemos estas dictaduras clásicas, salvo en algunos países, ¿no? Piensa en Corea del Norte, piensa en China, por ejemplo, sino irnos a lo que en jerga de ciencia política se llama autoritarismo competitivo. Es decir, ¿no? ¿Es técnicamente posible estar en democracia y estar viviendo al mismo tiempo una dictadura? En realidad es un régimen de carácter híbrido, que no es democrático, que solamente toma de la democracia el elemento de elección, pero que lo que termina siendo es un régimen autoritario. Y quien inaugura eso en los 90, es decir, en tiempos más contemporáneos en la región, es precisamente Fujimori. Es decir, ¿es Fujimori el creador de las dictaduras modernas? Sí, claro, de los autoritarismos competitivos contemporáneos en América Latina. Bueno, el vínculo con Maduro ahí queda precisamente establecido casi como un paralelismo. Con Chávez, con Maduro, con Bukele, con Daniel Ortega, ¿no? Para que veas que tampoco no hay una cuestión ideológica de por medio, ¿no? Sino que puedes tener autoritarios de este tipo más a la derecha y autoritarios de este tipo más hacia la izquierda.
Ahora, ¿quién fue Alberto Fujimori? ¿Cómo se trama su llegada al poder? Por historia conocemos algunos rasgos característicos de su vida, política sobre todo, ¿no? Del 90 en adelante. La anterior vida de Fujimori, esa vida como rector de la Universidad Agraria de La Molina, previamente como profesor, antes como hijo de inmigrantes japoneses que sufrieron ataques xenofóbicos, no es tan conocida. ¿Podemos profundizar en eso? A ver, comencemos. Fujimori nace el 26 de julio de 1938, primer dato a corregir dentro de su biografía oficial. Es la primera mentira. Que en realidad no es una mentira suya, es una mentira del padre. Y hay que entenderla en el contexto de la época, ¿ya? 1938 había una fuerte xenofobia contra los japoneses. Se pensaba que si venía una Segunda Guerra Mundial, y para todo el mundo era más o menos claro que Japón tenía vocaciones expansionistas en aquel momento, y se pensaba que podría ser Perú una cabecera de playa para la expansión de los intereses japoneses en América Latina. Entonces, desde diversos grupos políticos y desde el propio gobierno, en ese momento gobernaba Óscar R. Benavides, otro dictador que hemos tenido, había una campaña muy fuerte xenofóbica contra los migrantes japoneses. Entonces, ¿qué hacen muchos de ellos? Para tratar de evitar esa campaña, cuando nacían sus hijos, los inscriben como nacidos en fechas significativas para el país. Alberto Fujimori nace el 26 de julio y eso lo conocemos porque en el registro familiar japonés llamado Koseki, que Naoichi Fujimori lo tiene y lo inscribe como tal en el consulado japonés en Lima, se dice la fecha que es 26. Pero en la partida de nacimiento peruana dice que es 28. ¿No? Todos sabemos que se celebra el 28 de julio. Y básicamente esa es la razón detrás de la fecha de nacimiento. Los Fujimori, a diferencia de otros migrantes japoneses, como son personas en ese momento de una clase media muy tradicional, no son tan afectados como sí pasa con otros japoneses a los que incluso se deporta a campos de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y Fujimori, lo que ocurre con él es que es un producto de la educación pública, ¿no? Estudia primero en un colegio en Barros Altos, luego se traslada al colegio Alfonso Ugarte, que queda en San Isidro, y que ya sus instalaciones nuevas, así han sido inauguradas por el gobierno de Odría, ¿no? Y ahí termina sus estudios escolares. Pasa a estudiar ingeniería agrónoma en la Universidad Agraria La Molina, ¿no? Justamente están en todo el proceso de traslado del campus de Jesús María de La Molina, ¿no? Fujimori estudia allá, pero Fujimori no ejerce como ingeniero agrónomo. Fujimori ejerce más bien como profesor universitario. Y profesor universitario no en agronomía, sino más bien en ciencia y en particular en matemática. Ahí quería puntualizar, ¿no? La razón por la cual Fujimori se interesa en la agronomía es por un negocio familiar. Flores. Efectivamente, flores. ¿No? Los Fujimori tenían un negocio de flores, o sea, tuvieron varios negocios a lo largo de su vida, pero el más estable fue una florería, que fue lo que finalmente le permitió a la familia tener un ritmo un poco más decoroso de vida, ¿no? Y bueno, lo que permitió que además todos los hermanos estudiaran en la universidad, se hicieran profesionales y finalmente, paulatinamente, la familia Fujimori fue ascendiendo socialmente hasta un cierto punto. Él se asumía básicamente como un amante de las matemáticas y precisamente como un calculador, ¿no? Un calculador y alguien que está midiendo mucho. Fujimori no es de las personas que, o no era de las personas que cuando había una reunión social él se ponía a tomar. Todo lo contrario, ¿no? Él siempre estaba con el mismo trago siempre, ¿no? Midiendo un poco qué pasaba con la gente cuando avanzaban un poco los efectos del alcohol. Fujimori no tenía ninguna adscripción partidaria de ningún tipo. Tiene viajes por ahí al exterior, ¿no? Se va a Francia en algún momento en los 60, se va a los Estados Unidos, se va a Wisconsin a hacer su maestría en matemáticas en los 70 y a fines de los 70 tiene un viaje a Cuba, ¿no? Que pareciera por momentos una suerte de guiño a ciertos sectores de izquierda dentro de la agraria, cosa que además era muy común en la Universidad Peruana de esa época. Pero no mucho más que eso. Fujimori decide jugar un poco
como independiente, ya cuando, conforme avanza el tiempo, Fujimori no solamente ya se convierte en un profesor principal de la agraria, sino también en alguien que por su propio cargo podía acceder a ciertos puestos dentro de la universidad. Él va midiendo un poco sus posibilidades. Hasta que en el año 84 finalmente es elegido como rector de la universidad, precisamente en base a ese cálculo, ¿no? Dentro de este cálculo también estaba su afán por comprar propiedades, construirlas, ¿no? Básicamente vender el cascarón de casa junto a su esposa Susana Iguchi y amansar ahí una fortuna no declarada, en muchos de los casos, que le lleva una denuncia por evasión de impuestos justamente cuando se lanza como candidato a la presidencia. Claro, y ahí es donde se mezclan varias de las cosas que hemos visto, ¿no? Él enamora a Susana Iguchi en base a problemas de matemáticas. Susana Iguchi se casa con él en el año 74, en un matrimonio que al parecer no era mucho del gusto de la familia Iguchi, porque dentro de la colonia Nikkei 1, Fujimori no era un integrado de la colonia, era más bien alguien que no quería estar a las actividades de la colonia, a diferencia de lo que pasaba incluso con algunos de sus hermanos. Y lo segundo es que, claro, los Iguchi habían tenido negocios mucho más prósperos que los Fujimori, que estaban en otra posición social. Pese a eso, Susana se casa con él y es a ella, que es ingeniera civil, que le viene la idea de armar casas en lugares en los cuales se estaban urbanizando en ese momento. San Borja, Surco, La Molina. Entonces, por tanto, el negocio de construcción familiar que montan ambos es un negocio que efectivamente da múltiples ganancias, luego ponen una academia preuniversitaria y luego viene este problema tributario, ¿no? En donde efectivamente hay un montón de cuestiones subvaluadas que finalmente están o le generan a Fujimori una investigación abierta en el Ministerio Público y es ahí donde aparece la figura de Montesinos para salvarlo durante la segunda vuelta. Un personaje siniestro, Montesinos, que ya había sido acusado en su momento de traición a la patria, con vínculos comprobados, además con narcotraficantes, ¿no? Y que se convierte en este asesor que Fujimori necesitaba para, en principio, limpiar su historial tributario, pero también para ayudarlo en las elecciones de los 90, acciones muy puntuales, ¿no? Y además, claro, Montesinos era alguien que ya conocía el poder, ya había estado allí, había sido asesor del presidente del Consejo de Ministros, Edgardo Mercado de Jarrín, en la época de Juan Velasco Alvarado, ¿no? Otra dictadura, ¿no? Había estado luego como asesor del ministro de Agricultura de aquel entonces, momentos donde se estaba haciendo la reforma agraria, ¿no? Y Montesinos luego sale del ejército dado de baja por en medio de acusaciones de traición a la patria. En realidad no lo terminan acusando de eso, finalmente le dan de baja por abandono de destino, se titula como abogado finalmente luego de años de haber estado estudiando la carrera y pasa a ser primero abogado de narcotraficantes, informante de algunos medios de comunicación sobre cosas que pasaban en el ejército, luego una vez descubierto como fuente de alguno de estos medios en los 80, en base a un reportaje de Gustavo Gorriti que aparece en el año 83 en la revista Caretas. Montesinos se va un par de años fuera, primero Ecuador, luego Argentina, luego regresa y vuelve a entrar como nuevamente abogado de narcotraficantes, pero también una suerte de asesor informal del Ministerio Público y se acerca de nuevo al ejército tratando de resolverle casos de militares involucrados en graves violaciones a los derechos humanos en el marco de la lucha contra subversivo, ¿no? Sácame de una duda, ¿es Caretas también quien saca una portada que dice cuidado con este asesor? Sí, esa es una portada, es una foto que logra Cecilia Valenzuela en el año 92, cuando una de las hijas de Montesinos está graduando en el colegio. Y es una de las pocas ocasiones en las cuales Montesinos se muestra, y de hecho esa foto de Montesinos va a ser probablemente una de las pocas, hasta que Montesinos comienza a tener más apariciones públicas a partir del año 99, que se tenía sobre el asesor en general. Tremendo esto, ¿no? Porque siempre fue un tipo que operaba ahí bajo las tinieblas, ¿no? Bajo las sombras, ¿no? Bueno, desde los años 70, Montesinos tiene vínculos con la Central de Inteligencia Americana, con la CIA. En algún momento incluso intenta tener vínculos como con la KGB, ¿no? La agencia de inteligencia soviética de aquel momento. Y cuando entra al entorno de Fujimori era alguien que ya estaba trabajando en paralelo
para el Ministerio Público y para el Servicio de Inteligencia Nacional. Y luego con Fujimori pasa a ser un poco una suerte, uno, de resolverle estos problemas legales y dos, enlace con las Fuerzas Armadas, enlace con y búsqueda de control del mundo judicial y finalmente jefe real de los servicios de inteligencia durante todo el periodo. Ahora, situándonos sobre el contexto sobre el cual estábamos hablando, ¿no? Nosotros tenemos finales de los 80s, Fujimori es rector de la Universidad Agraria, en mayo del 89 abandona el cargo y decide postular a la presidencia de la República. Cuestión que no fue tan bien vista por la comunidad japonesa en Lima, ¿no? Tenían miedo a las represalias. Había ya el antecedente de lo que había ocurrido en algún momento, ¿no? Pero también había el hecho de que mucha gente de la comunidad Nikkei estaba apoyando a quien era en ese momento el favorito de la elección, Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura 2010, ¿no? Esa era una primera cuestión que había que tomar. Fujimori postula además a la presidencia y al Senado en simultáneo, porque las reglas de la época lo permitían. Y de alguna u otra manera él buscaba que esa candidatura a la presidencia le permitiera jalar votos para el Senado. No era la idea original de Fujimori ganar, ni mucho menos. Claro, se encuentra con la presidencia, es el gran outsider, y creo que es algo que le cuesta muchísimo a Vargas Llosa, ¿no? Yo leo tu libro y veo la profunda desconexión que tenía Vargas Llosa con su propio partido. Y claro, en ese momento Vargas Llosa tiene varios problemas internos adentro, ¿no? Entornos que no se llevan, ¿no? O sea, no se llevan los partidos que lo apoyaban, ¿no? El PPC y Acción Popular, con buena parte de su entorno de campaña, incluyendo un conjunto de asesores extranjeros. Los asesores extranjeros también no se llevaban con estos políticos más profesionales, pero también veían que Vargas Llosa estaba muy tomado por el entorno familiar más cercano, ¿no? Su esposa, su hijo mayor, uno de sus primos termina siendo jefe de campaña, ¿no? Entonces, hay muchas tensiones alrededor y hay también, claro, un Vargas Llosa que no sabe cómo hacer política más allá de la parte programática ideológica, ¿no? Se resiste mucho a el contacto con la gente, a los abrazos, a las tocadas de mano, ¿no? No tiene mucha predisposición a eso. Yo me imagino a Vargas Llosa pues entusiasmado, ¿no? Cuando en el 87 hace esta manifestación multitudinaria en contra de la estatización de la banca, creyendo que estaban apoyando las ideas de Hayek. Y de pronto se encuentra con que no es tan así, ¿no? O sea, claro, más bien es una población diezmada eventualmente por todo lo que venía ocurriendo en el estropicio aprista, ¿no? Exactamente, ¿no? En el primer gobierno aprista, y eso lo contamos en otro libro que tenemos que se llama El Experimento García, Vargas Llosa aparece como la novedad, pero es una novedad que se va desgastando porque Vargas Llosa comete otro error, 3 años de campaña electoral, ¿no? Que desgasta absolutamente a cualquier persona, ¿no? Y diciendo absolutamente lo que iba a hacer, con una franqueza nunca antes vista en un candidato presidencial. Claro, él desde un primer momento dice que las medidas regulatorias son el shock y son drásticas para poder aplicarlas a la economía peruana de entonces, ¿no? Es un Vargas Llosa, también creo, que paga carísimo el hecho de no haberse presentado como un candidato independiente y más bien como un candidato de los partidos convencionales, ¿no? Y de hecho tiene una oportunidad de salir de eso. En el año 89 hay todo un lío entre Acción Popular y el Partido Popular Cristiano por las candidaturas a las municipalidades, porque había municipales en el 89, y Vargas Llosa en un momento viendo esos líos dice, me voy, me retiro. Y sus asesores extranjeros le dicen, Mario, regresa, pero regresa como independiente. No te presentes tú con la alianza. Pero él creía, y él luego va a decir muy ilusamente, que Acción Popular, del Partido Popular Cristiano, le iban a dar un aparato partidario que él no tenía. Y luego se da cuenta, bueno, estos partidos finalmente terminaron siendo mucho más débiles de lo que yo pensaba. Ahora, no eran cualquier tipo de asesores, no eran los mismos asesores que habían estado detrás de la campaña del no en Chile, eran los mismos asesores que habían estado detrás de González Lozada en Bolivia y en otra serie de instancias. Claro, ¿no? con Sánchez de Lozada en Bolivia, con el no en Chile, habían estado con la campaña de Corazón Aquino en Filipinas. O sea, Sawyer and Miller, que es esta empresa estadounidense, donde habían estadounidenses y británicos muy metidos, es la que contrata a Vargas Llosa en realidad como segunda opción,
¿no? Había una primera que era Saatchi Saatchi, que era otra empresa más bien esta británica, que a Vargas Llosa le gustaba más porque había trabajado con Margaret Thatcher, ¿no? En ese momento Vargas Llosa, pues, absolutamente pensando en la Thatcher como modelo, ¿no? Pero Saatchi Saatchi le dice, ya tenemos comprometido nosotros la campaña en Chile para Hernán Boqui, ¿no? Que era el candidato pinochetista en ese momento. Y luego, pero en realidad eso era un pretexto. Saatchi Saatchi no quería venir precisamente por el clima de violencia que tenía el Perú, ¿no? Por Sendero Luminoso. Claro. Llegamos al año 90 y Vargas Llosa se da contra una sorpresa desagradable. No ganar en primera vuelta, ¿no? Uh-huh. Y claro, dentro de este pelotón de candidatos, dentro de los que estaba Alba Castro, Barrantes, estaba Fujimori. Fujimori no aparecía dentro de las encuestas oficiales. ¿Hasta cuándo? Hasta marzo. En marzo del 90 recién comienza a aparecer. Desplaza a Henry Pease, que era el candidato de Izquierda Unida en las encuestas, y comienza a subir paulatinamente, ¿no? Barrantes es claro que no tiene ganas de ser presidente, que está haciendo la campaña básicamente porque tiene que cumplir. Y Alba Castro no iba a ganar ni en broma después del desastre que había sido el primer gobierno aprista. Aún así saca más o menos un 20%, ¿no? Entonces Fujimori lo que comienza a aprovechar es un poco el desgaste de todos estos grupos, ¿no? Vargas Llosa y los partidos de derecha más tradicional, el APRA, que le había ido mal el gobierno, la izquierda que se había dividido de mala forma. Y claro, aparece un candidato que la gente básicamente se inventa, ¿no? Y es ahí donde Fujimori, ofreciendo cosas que lo asocian con la imagen que ya se tenía de los Nikkei en aquel momento, ¿no? Ya después de la recuperación económica de Japón post Segunda Guerra Mundial, ¿no? La laboriosidad, la honradez y el tema de la inversión en tecnología, ¿no? Por eso es que él inventa este lema de honradez, tecnología y trabajo. Y además, claro, la oposición con Vargas Llosa termina ganando también la cuestión racial, ¿no? Fujimori, no sé qué tan calculado es esto, arma una plancha electoral con Máximo San Román, que venía del mundo de las pequeñas y microempresas, una persona de Cusco con rasgos andinos muy evidentes, y la otra pata de la mesa, un pastor evangélico, Carlos García García, primera vez que los evangélicos además entran fuerte en el terreno político, y claro, Carlos García García era afrodescendiente, entonces tenías una plancha muy mestiza y mucho más cercana a la realidad racial peruana. Claro. Entonces, tenemos que Fujimori entra al poder aliado técnicamente con la izquierda. Entra en términos técnicos, con algunos economistas un poco más cercanos al centro y al centro izquierda, ¿no? Estaban Santiago Roca, Óscar Ugarteche y otros que querían un ajuste mucho más gradual, y él, además, ya en la segunda vuelta dice, yo no voy a hacer el shock. Cosa que obviamente lo incumple, y luego va a incumplir básicamente porque, y ahí fíjate cómo van cambiando las alianzas muy rápido, ¿no? Presenta este equipo de técnicos en mayo, gana la presidencia en junio del 90, y en julio, Hernando de Soto, siempre ubicuo, le arma toda una agenda internacional de reuniones con el Fondo Monetario, el Banco Mundial, y ahí Fujimori se da cuenta que los organismos multilaterales no le van a dar plata al Perú si es que no hace un programa de shock. Lo oculta en el mensaje inicial de julio del 90, pero 10 días más tarde, en agosto del 90, su primer ministro, su presidente del Consejo de Ministros, Juan Carlos Hurtado Miller, anuncia el shock con esa frase inmortal de que Dios nos ayude. Y que Dios nos ayude, literalmente. Yo soy un hijo del shock, por ejemplo, ¿no? entre otras cosas, ¿no? Algo que me sorprende es cómo ya Montesinos desde las sombras opera para este tipo de guerra sucia, ¿no? De hecho, hay un momento célebre dentro del debate entre Vargas Llosa y Fujimori, que es cuando Fujimori saca la portada del diario Ojo diciendo Vargas Llosa noquea a Fujimori en el debate, diciendo que esa es la portada del día siguiente. En un mundo no tan tecnologizado como el de hoy, ese elemento de posverdad pudo haberse desvanecido
al instante. Pero él aprovecha el momento y genera un impacto en la población con eso. Y aprovecha también de que, claro, un hecho que lo conocía más bien el sector más politizado, no tanto la gente común y corriente, ¿no? El director de ese momento, el diario Ojo, Fernando Villaña, había entrenado, o había sido una de las personas que había entrenado a Vargas Llosa, para ese debate presidencial, ¿no? Entonces, y de hecho el propio Vargas Llosa lo reconoce el pez en el agua, ¿no? Lo que no queda claro es de dónde surgió esa portada, porque efectivamente Fernando Villaña desmiente en vivo en el programa de César Hildebrand después del debate que efectivamente esa portada sea incluso la portada de las ediciones de provincias, que antes cerraban mucho más temprano que las ediciones de Lima. Entonces, nadie sabe de dónde vino. Presumiblemente alguien con conexiones en inteligencia puede haber inventado esa portada. Lo que pasa luego es que Fujimori gana, evidentemente, y como era previsible las elecciones, Vargas Llosa viene en picada. Sí. Y era natural que eventualmente Fujimori le volteara la elección. Se hace del poder, da el shock y con el reajuste económico no tiene suficiente. Él quiere implementar otro tipo de medidas, entre ellas una que Vladimiro Montesinos le sugiere para combatir a el terrorismo y a Sendero Luminoso, ¿no? Había en torno a la figura de Abimael Guzmán también un espectro amplio de especulaciones. Se decía que estaba en el extranjero, ¿no? Había una mitología, ¿no?, en torno a lo que podía significar la captura de Guzmán, ¿no? Y Montesinos sugiere un término que aparentemente podría parecer hasta condescendiente, pero en realidad no lo es, ¿no? Y es la guerra de baja intensidad, ¿no? Claro, a ver, ¿qué es lo que va pasando en paralelo a todo este rollo, ¿no? Primer asunto absolutamente independiente: durante las postrimerías del primer gobierno de Alan García, un grupo de policías, ¿no?, con cierto grado de anuencia, el entonces ministro del Interior, Agustín Mantilla, forman un grupo especial de inteligencia, el GEIN. La misión del GEIN era: vamos a capturar a Guzmán, porque creemos que Sendero Luminoso es un movimiento tan vertical y tan fanático que, bajándonos a la cabeza, el movimiento se va a derrumbar. Cosa que finalmente ocurrió a partir del 92, ¿no?, cuando finalmente se logra la captura de Guzmán. Y lo que están haciendo durante ese momento es ir buscando pistas. Pistas de dinero, pistas de casas, van encontrando ciertas casas y de hecho en el año 91 se topan pues con el primer gran motín, que son los videos del primer congreso de Sendero Luminoso del año 88, del año 89. Se ve a Guzmán y a toda la cúpula de Sendero Luminoso bailando bajo los influjos del alcohol la canción de Zorba el Griego, ¿no? Video que además sirve para ponerle rostro actualizado a toda la cúpula senderista, incluyendo a Guzmán, que como tú decías, había la mitología que estaba vivo, estaba muerto, ¿no?, como diría Castillo, que ¿no?, se transformaba en pájaro, exactamente, en ave, ¿no? Un ave de rapiña en todo caso. O que estaba en el exterior, ¿no? Entonces ahí tú tienes una primera línea que está pasando. Una segunda cosa que está pasando es que durante las postrimerías también del gobierno de García, sobre todo entre el 88 y el 89, hay un grupo de militares que está preparando un golpe de Estado contra García. Y está haciendo y armando un plan para gobernar 20 años. Un plan que involucraba eliminaciones selectivas de personas, un plan que involucraba que había que imponerle autocensura a los medios de comunicación, iba a haber libertad de empresa, pero no necesariamente libertad de opinión. Iba a haber obviamente un programa de ajuste fuerte en el tema económico, e incluso se contemplaban esterilizaciones forzadas a personas en la sierra y en la selva dentro de este plan, que luego se publicó en algunas revistas, en particular en la revista Oiga, que era una revista muy popular en esa época, y que se conoció desde ese momento como el Plan Verde, ¿ya? Que es un poco la plantilla de lo que Fujimori va a hacer a partir de abril del 92. Y en tercer lugar, lo que existe es una vocación de parte del Ejército y del Servicio de Inteligencia Nacional de crear lo que tú dices, ¿no?, que es esta guerra de baja intensidad, de tener un escuadrón de la muerte. Ya habían existido otros antes en los 80, pero uno en particular que básicamente hiciera lo que se conoce la política del ojo por ojo. Es decir, frente a un atentado de Sendero Luminoso, hay una respuesta por parte del ejército de decirles: estamos detrás de ustedes. Eso es algo que finalmente Montesinos y el ejército le terminan encargando
a un capitán llamado Santiago Martín Rivas, ¿no? Alguien que había estado merodeando algunas de las oficinas del Ején, que conocía a Montesinos desde los 80, cuando tenían la conexión o el nexo para defender a los involucrados en el caso Callara, en ese momento, y alguien que también había trabajado en inteligencia en Colombia a fines de los 80. Entonces, Martín Rivas es encabezado para esto y a él se le van adicionando personas como Jesús Sosa, la fuente principal de Muerte en el Pentagonito, Ricardo Seda, que ya habían tenido experiencia en estos escuadrones de aniquilamientos selectivos por parte del ejército desde la época de Belaúnde, ¿no? Y arman lo que conocemos como el Grupo Colina, una estructura que termina dependiendo en paralelo y junta de el ejército, del servicio de inteligencia y, por ende, dado que el servicio de inteligencia solamente reportaba a la presidencia de la República, del propio Fujimori. Fujimori se encontraba pescando cuando atrapan a Abimael Guzmán. Sí. Se estaba yendo con qué. O sea, hay dos versiones. Una que se estaba yendo a pescar y otra que ya estaba en Loreto. En las dos versiones, él está con Kenji y él se entera de la captura básicamente por los medios. No sabe nada. De hecho, nadie sabe nada. Montesinos estaba fuera de Lima. Varios ministros estaban yéndose a una recepción, algunos a una recepción en una embajada británica, otros a un matrimonio de un funcionario del gobierno. Nadie sabía absolutamente nada. El GEIN guardó esta información hasta el final. Nadie conoció la misma hasta que finalmente el operativo estaba en marcha y ya incluso realizado. Ahora, cuando capturan a Abimael Guzmán, ahí sí es donde me parece que se encienden las alertas, ¿no? Tanto de Fujimori como de Montesinos, de adjudicarse la victoria y en principio de exhibir a Guzmán pues con pijama a rayas que lo ridiculiza tremendamente, ¿no? Bueno, claro, traje a rayas, jaula y el tipo dando las proclamas de siempre, ¿no? Una escena súper fuerte dentro de la historia peruana. Digamos, la relación de Montesinos-Fujimori con el GEIN había sido bien compleja. Porque de un lado, algunos miembros del GEIN señalan que un operativo que iba a dar con una de las casas de Guzmán, cuando Guzmán estaba ahí en San Borja, a fines del 90, inicios del 91, se frustra aparentemente por un soplo del servicio de inteligencia. Habían agentes que luego estuvieron en Colina dando vueltas por las oficinas del GEIN. La gente del GEIN se da cuenta y procura tener mucho más cuidado con el tema de la información. Al mismo tiempo, otros miembros del GEIN tienen una muy buena relación con el ministro de Economía a partir del 91, Carlos Boloña, y el GEIN puede obtener un poquito más de dinero. Y al mismo tiempo, el FBI da plata complementaria a través de la Embajada de los Estados Unidos al GEIN para que pueda hacer algunas operaciones adicionales, ¿no? Entonces, no era una relación bien compleja, ¿no? Y claro, cuando viene el éxito de la captura de Guzmán, Fujimori y Montesinos logran aprovechar esto y por eso es que hasta el día de hoy mucha gente piensa que Fujimori tiene todo el mérito de la derrota contra Sendero Luminoso. De hecho, ese mismo año, el 92, es en el cual él da el autogolpe. El 5 meses de abril. antes, ¿no? O sea, la captura de Guzmán es el 12 de septiembre y el golpe es en abril del 92. Que es cuando Fujimori finalmente se convierte en un autócrata. Así es, ¿no? Ya había dado muestras de pelearse con los congresistas, pelearse con el Poder Judicial, pelearse con un montón de autoridades públicas y finalmente da el golpe. Es también una sorpresa para todo el mundo. Fujimori es alguien que le gusta dar estas anuncios sorpresivos, lo da un domingo en la noche, casi al borde de la medianoche, y ahí vemos tanques en la calle, vemos los edificios públicos cerrados, censura algunos medios de comunicación durante las primeras horas del golpe. Ahí es donde viene el secuestro de Gustavo Gorriti en el año 92. Le quitan la computadora, le quitan parte de su material periodístico, ¿no? Intentan apresar a Alan García. Alan García se escapa rocambolescamente pues, por un tanque de agua, termina en la casa de el ex presidente del Consejo de Ministros, Juan Carlos Hurtado Miller, y ahí se va a Colombia, ¿no? Asilado, ¿no? Entonces pasan muchas cosas ahí y efectivamente, claro, el golpe es un parteaguas porque el golpe, en efecto, lo convierte en un gobernante autoritario.
gobernante autoritario que además, con la captura de Abimael Guzmán, tiene todas las credenciales para aparentemente lograr la aprobación de una nueva constitución que finalmente logre elaborar, pero que contrariamente a lo que él pensaba que iba a tener una victoria aplastante en torno a la aprobación de esta nueva constitución, no se da. Termina casi a 52-49, 52-47, me parece. Él esperaba un más de 70%, tengo la impresión. Sí, él esperaba una vocación en la cual Fujimori pudiera ganar la elección de largo, pero habían algunos elementos en la Constitución que eran polarizantes, y en particular uno. Fujimori estaba introduciendo la reelección inmediata, una cosa que se había eliminado de las constituciones peruanas, porque en la época de Leguía la establece la Constitución de 1920, pero Leguía lo que busca hacer es forzar la Constitución luego para reelegirse de modo indefinido. Entonces, en la Constitución del 33 y en la Constitución del 79, que son las que vienen después, se saca este elemento de la reelección inmediata. Pero Fujimori en la Constitución del 93 la reimplanta. Y con eso establece un elemento disociador y distorsionador del contenido de la Constitución. Aparte que habían otros temas que polarizaban, ¿no? El tema laboral, ¿no? ¿Cuál era la regulación laboral? La regulación de algunos tipos de derechos, ¿no? El que el Parlamento pasara de ser bicameral a unicameral, ¿no? Entonces, sí habían elementos discutidos y discutibles en esa Constitución, pero el principal fue el tema de la reelección. Entonces, y además, claro, Fujimori somete esto como una suerte de referéndum sobre sí mismo, ¿no? Y para la gente fue en ese momento una forma de decirle, sí, estamos con usted, señor presidente, pero con ciertos reparos y con ciertos límites, ¿no? Por eso es que después Fujimori en el año, y acá es donde viene el cálculo, ¿no? A partir del año 94 comienza a viajar muy fuerte fuera de Lima, sobre todo a aquellas regiones en las cuales había perdido en el referéndum. Y comienza a hacer inauguraciones de obras, ¿no? Puede inaugurarte desde un colegio hasta un caño, ¿ya? Acompañado obviamente de la prensa, ¿no? Y eso sí le permite ganar de largo en el 95, ¿no? Todo ese tipo de inversiones de pequeña infraestructura, la idea de que es el presidente que llega por primera vez a un pueblo, llega después de tiempo que un mandatario llega a un pueblo en particular y está inaugurando algo o está ofreciendo algo o está viendo qué puede hacer para en el viaje siguiente inaugurarlo a los 2 o 3 meses. Ahora, uno de los argumentos que utiliza Fujimori amparado en esta constitución es que la elección del 95 es su primera elección. Eso viene después, eso viene en el 96 y eso lo hace el Congreso de elegir en el 95, ¿no? Dicen, la primera reelección, o sea, el primer periodo no cuenta, ¿no? Fujimori fue elegido al amparo de la Constitución del 79, por tanto, la que rige para el periodo 95-2000 es plenamente la del 93, por tanto, el periodo 95-2000 es el primero que se cuenta y luego en el 2000 finalmente se podría reelegir. Y dan una norma, pues, esta de nombre absolutamente contradictorio, ¿no? En la ley de interpretación auténtica del artículo 112 de la Constitución Política del Perú, ¿no? Y claro, ese es, creo que, el momento en donde se gatilla el deterioro de muchas cosas, ¿no? A la reforma económica le da muy bien, el país comienza a crecer muy fuerte entre el 93 y el 97 en particular, la gente sentía una mejora, como ya el terrorismo había bajado, también la gente sentía mucho más alivio, Fujimori se reelige en olor de multitud en el 95, y mucha gente vota por él pensando Fujimori va a hacer más reformas, más bien de generación de empleo, mejora de la educación, mejora de la salud, mejora de cierta infraestructura. Y algunos dicen, bueno, ya le vamos a dar el beneficio de la duda, pese al golpe de 92, etc. Y en el año 96 él lo que dice es, me meto en el plan de la reelección para las reformas económicas y comienza un camino fuerte de deterioro mayor del gobierno ya en ese momento. Ahora, en el camino, un año antes, aparecen dos cuestiones que Fujimori va a tratar de aprovechar a su favor. Uno es el conflicto con Ecuador,
Ujú. el CENEPA particularmente, y la segunda es la toma de la embajada de los rehenes en Japón, ¿no? Claro, el primero viene en el De la 95. embajada japonesa, perdón. Claro, el primero viene en el 95 y la segunda, que es la residencia del embajador de Japón, viene en el 96, a fines del 96. En el 95, en efecto, hay una guerra de más o menos unas 3 semanas entre Perú y Ecuador. Hasta ahora los historiadores peruanos y ecuatorianos discuten quién inició la guerra, ¿no? Pero sabíamos evidentemente que había un reclamo ecuatoriano sobre una parte que no se había demarcado de la frontera entre Perú y Ecuador, básicamente ubicada en la cordillera del Cóndor, ¿no? Y que había habido escaramuzas desde el primer gobierno de Belaúnde, ¿no? Con el famoso falso Paquicha, ¿no? Es una guerra que militarmente el Perú no gana, ¿ya? Algunos dicen, la empatamos. Otros, y acá voy a dar el dato curioso, ¿ya? Uno de los que dicen que la perdimos es un actual congresista fujimorista, Fernando Rospigliosi. De hecho, titula una columna suya en Caretas diciendo la peor derrota desde 1879. ¿Ya? O sea, desde la Guerra del Pacífico. Claro. Y, en efecto, queda esa imagen de que no ganamos la guerra, pero el Perú es mucho más hábil diplomáticamente que Ecuador en establecer su posición. Y, de hecho, en el año 98 se termina firmando el Acta de Brasilia. Un acta muy polémica en su momento porque implicaba que el Perú, a cambio de que Ecuador reconociera la frontera y tuviera salida de navegación a los ríos amazónicos que desembocaban en el río Amazonas, valga la redundancia, tenía 1 kilómetro cuadrado en una zona llamada Tihuinza para establecer un monumento a sus caídos durante todas las guerras que había tenido con el Perú. Monumento que, dicho sea de paso, no se ha puesto hasta ahora en práctica porque hay minas antipersonales en todo ese terreno y no hay plata para poderlas levantar, ni por parte del Perú ni por parte de Ecuador. Entonces Fujimori sí aprovecha eso como para ponerse como una suerte de presidente pacificador, no solamente interno sino también externo, ¿no? Y lo de la residencia del embajador de Japón lo agarra nuevamente a todos por sorpresa, ¿no? El MRTA ya intentaba hacer un golpe fuerte para tratar de rescatar a toda su dirigencia presa a partir del 91-92, ¿no? También trabajo policial, ¿no? Y hacen ese golpe fuerte de tomar la residencia del embajador japonés cuando están dando una recepción por el día del emperador japonés de aquel entonces, y toman de rehenes a 800 personas originariamente, entre ellas la mamá y una de las hermanas de Fujimori. Cuando liberan a todas las mujeres salen, no se dan cuenta que están liberando a la mamá y a la hermana de Fujimori. Uno de sus hermanos sí se queda, ¿no? Como rehén, ¿no? Y eso se convierte en una crisis que dura más o menos unos 4 meses, hasta que finalmente viene la Operación Chavín de Huántar y logra la liberación de la mayoría de rehenes con vida. O sea, de hecho, Fujimori se atribuye a esto como una victoria heroica y bueno, hasta ahora tenemos dentro del desfile de 28 de julio a los héroes, ¿no? A los comandos Chavín de Huántar, ¿no? Efectivamente. Bueno, se ganó esa batalla, pero ¿sabes cuál es la batalla que también vale la pena combatir contra el cloro y contra los gérmenes? Yacua, este filtro de agua, queridísimo José Alejandro, tú lo destapas aquí, te voy a enseñar, lo colocas en el caño y automáticamente, luego de 2 minutos, tienes agua limpia dispuesta a beber. Salud con Yacua, olvídate del cloro, olvídate del plástico. Yacua, auspiciador oficial de El Buen Librero y del podcast Librero el día de hoy. ¿Qué te parece? Agua pura. Interesante. El país necesita una purificación, ¿no? Sí. Sobre todo electoral en estos tiempos tan polarizados. Y depuración, ¿no? Depuración de candidaturas, ¿no? Tenemos 35 partidos y un poco de memoria también, ¿no? O sea, justamente eso es a lo que yo te preguntaba un poco fuera de cámaras, ¿no? Porque Fujimori, evidentemente, y ya lo hemos aclarado al inicio del programa, es y fue, mejor dicho, un dictador. La muerte de Fujimori no necesariamente termina con el fujimorismo, creo que el legado más bien perdura, con variantes, pero finalmente está, ¿no? Legado que no ha podido ser continuado con éxito, ¿no? A ver, ahí hay que ir un poco juntando ciertas cosas, ¿no? Fujimori se reelige en el 2000 de forma fraudulenta, la comunidad internacional no respalda la elección.
estalla primero esta supuesto tráfico de armas a las FARC que lo atribuían a algunos malos elementos del ejército, pero luego los Estados Unidos se dan cuenta de que no, que es el gobierno peruano el que está involucrado en esto, y eso hace que el gobierno estadounidense le diga directamente a Fujimori que es momento de acabar la relación con Montesinos. Fujimori está en esas vacilaciones cuando unas 2-3 semanas más tarde sale el video Curí Montesinos, que es el que gatilla el final del régimen con Montesinos fugándose primero a Panamá, luego en un velero rumbo a Venezuela y con Fujimori finalmente huyendo al Japón. Que un poco lo que revelan los Vladivideos pues son justamente la putrefacción que se había engendrado dentro del gobierno de Fujimori, canales comprados, medios de prensa enteros al servicio de su dictadura. Blanca Nélida Colán era la fiscal de la nación. Que iba a la fiesta de cumpleaños de la hija de Medardo Montesinos, ¿no? O sea, era tremendo. O sea, era una cuestión pornográficamente y obscenamente corrupta. Creo que justamente has dado, ¿no? Lo que uno ve en los Vladivideos, hay un capítulo además en el libro que se llama El mundo de abajo, porque es esta idea. Y tomo ahí la idea un poco de Arguedas, ¿no? De que hay un mundo subterráneo que de alguna u otra manera ahí están pasando cosas y que nadie está viendo, y que finalmente cuando emerge la vulgaridad y la pornografía de la corrupción, ¿no? O sea, ahí tú ves a cerros de dinero al lado de dueños de canales de televisión, y como me dio a notar alguien que estaba en el mundo de los medios en ese momento, canales de televisión que estaban en crisis en ese momento y donde no les pagaban a su gente, ¿no? Entonces, ese dinero no iba finalmente para mejorar al margen de que fuera un soborno, no iba a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores de los canales, ¿no? Terminaba en otro lado, primera cuestión. Segunda cuestión, la evidente manipulación de los medios de comunicación en los últimos años del régimen, ¿no? O sea, comprando canales, comprando diarios sensacionalistas, ¿no? Entonces tú tenías ahí todo un clima de putrefacción único, y luego compra de congresistas, favores a jueces, reuniones políticas de la bancada fujimorista en el servicio de inteligencia nacional, ¿no? Reuniones incluso de políticos que se decían opositores allí, ¿no? Entonces, lo que había era básicamente una suerte de inmundicia nacional que con la caída de Fujimori, en la salida de los Vladivideos, se desembalsa, ¿no? Y hay ahí lo que tú llamabas, ¿no? Purificación. Uh-huh. Yo creo que ese es un gran momento de purificación en el Perú, que no dura, lamentablemente, ¿no? Porque claro, los gobiernos que vienen después, con obviamente las notables excepciones de Valentín Paniagua, Francisco Sagasti, son presidentes que todos, incluyendo a la presidenta actual, terminan en problemas con la justicia. Todos. El mismo Toledo, ¿no? Involucrado también con los de Brecht, Alan García. Toledo preso, García se suicida. Y suspende las investigaciones. Y se suspenden las investigaciones, Sumala en juicio oral, Castillo preso por golpista, Vizcarra y medio investigaciones judiciales, la presidenta de la República actual investigada por presuntas graves violaciones a los derechos humanos y por presuntos casos de corrupción. Aquí hay algo que podría parecer inusual, ¿no? Porque Fujimori también monta un operativo pantomímico, ¿no? Uh-huh. De casa de Montesinos, termina huyendo al Japón y ahí sí apelando a su ciudadanía japonesa. Ciudadanía japonesa que no había activado, entiendo, hasta el año 2000. Exactamente. De hecho, durante la campaña del 90 circula la versión de que había un pasaporte japonés de Fujimori, pero eso nunca se logra comprobar. Pero en realidad recién activa esa nacionalidad japonesa en el año 2000 cuando está en Japón, ¿no? Aprovechando que efectivamente su padre lo había inscrito en el Koseki japonés, ¿no? Y eso da cuenta efectivamente de que tenía la doble nacionalidad. Ahora, ¿qué pasa por la cabeza de un tipo como Fujimori, ¿no? Que se paseaba por los programas japoneses contando sus aventuras de joven en el Perú, contando su experiencia en el gobierno, que para los propios japoneses era visto como un referente porque había evidentemente liberado a los rehenes, de volver al Perú?
¿Él cree realmente que va a ser inmune cuando regrese? ¿Él cree que va a ser presidente otra vez? Sí. Duro, la conclusión a la que uno llega es que sí, ¿no? Y eso se cuenta en el libro que continúa que se llama Los herederos de Fujimori, ¿no? Hay la idea de él, alimentada por todo el equipo de amigos y asesores peruanos que lo está rodeando y yendo y viniendo entre Lima y Tokio en aquel momento, de que Fujimori podría llegar al Perú y que la gente en masa lo iba a poner literalmente en Palacio de Gobierno en una gran movilización. Esa es la gran creencia que tiene Fujimori. Y por eso decide viajar a Chile, que, acá hay que decirlo, era un destino que había negado algunas extradiciones, sobre todo algunas que tenían que ver con casos de corrupción, y en donde se habían refugiado varias de las personas que, siendo evidentemente culpables, no terminan presas por este motivo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Fujimori va a Chile, calcula efectivamente que Chile lo va a liberar, pero no calcula varias cosas. Una primera, que estaban en un momento electoral y que la favorita para ganar esa elección era Michelle Bachelet, hija de un militar asesinado durante la dictadura de Pinochet, ¿no? Entonces el tema de derechos humanos era un tema particularmente sensible. Encima, en medio del proceso de extradición, Pinochet se muere. Con lo cual libera a los jueces chilenos de cualquier presión por cualquier tipo de juicio o caso o valoración o sentencia que de taquito perjudicara a Pinochet. Entonces eso hace que los jueces pudieran tener mayor amplitud y de hecho los casos Barrios Altos y La Cantuta terminan siendo casos valorados por unanimidad como extraditables. Y luego todo un conjunto de casos de corrupción, ¿no? Entonces, Fujimori no se da cuenta de esto y de hecho en pleno proceso de extradición, volviendo a esta idea de la nacionalidad japonesa, hace una de esas cosas que es francamente ignominiosa y cobarde. Decide postular al Senado japonés, diciendo, Japón es mi patria. O sea, yo voy a darlo todo por el Japón. O sea, un señor que había sido 10 años presidente del Perú para evadir a la justicia peruana. Es más, se termina casando por poderes con una señora, Satomi Kataoka, que básicamente había tenido, según sus propias palabras de una entrevista muy reciente, una relación más bien paterno-filial, ¿no? Y en donde ella, que lo había acompañado durante sobre todo sus últimos 2 años de estancia en Japón, prácticamente no tiene ningún tipo de vida marital con el señor, ¿no? De hecho, no viene al Perú a visitarlo durante los 16 años que Fujimori termina estando preso, ¿no? Entonces, ese tipo de argucias te dicen mucho finalmente del personaje, ¿no? Entonces, hasta el final, resistiéndose a la extradición, cuando ya sabe más o menos que la cosa viene mal contra él, y bueno, finalmente extraditado, juzgado y condenado por todo ese primer paquete de extradición que viene desde Chile. Condenado en un juicio largo por violaciones a los derechos humanos que dura 1 año y medio, y el otro conjunto de juicios por corrupción donde él mismo declara que los hechos son ciertos. O sea, no hay que olvidar eso. O sea, Fujimori reconoce que hubo eventos de corrupción que ocurrieron durante su gobierno. O sea, él sí asume como hechos que la corrupción existió. Claro. Él lo que va a decir después en su libro de memorias es que estaba la corrupción porque él no sabía la dimensión de la misma, ¿no? Cosa que es absolutamente inverosímil, ¿no? Como sí sabía todas las maniobras que realizaba Montesinos y que creo que él astutamente trató de desligarse, y es algo que ha instalado en mucha gente. Dice, él no sabía lo que estaba haciendo Montesinos. O sea, es que él tiene un elemento de control. No hay que olvidar que en esos días finales del gobierno, Fujimori allana, y eso es uno de los casos por los cuales está sentenciado, ilegalmente, con un falso fiscal, la casa de Vladimiro Montesinos en San Isidro. Y allí, la propia esposa oficial de Montesinos, porque Montesinos tenía la esposa oficial y tenía varios amantes, señala que habían videos que aparecían ahí que no estaban después.
Entonces, muchos especulan que Fujimori se llevó parte de la videoteca de Montesinos. O sea, aparte de algunos de los videos que no veremos jamás o que de repente están, pero por algún lado oculto, Exactamente. se los llevó Fujimori consigo mismo. O sea, no hemos visto todo de la colección Montesinos. Además hemos visto básicamente el tramo 98-2000 y no todo lo de ese tramo 98-2000. Efectivamente. Algo que salta a la vista dentro de Fujimori es la ambición. Pero podríamos ir más allá psicológicamente, podríamos calificarlo de megalómano, ¿te parece? No podría hacerlo porque no soy psicólogo, punto número uno, pero sí de alguien que tiene una ambición muy desmedida por el poder. O sea, alguien que sí está buscando todo el tiempo el poder. Y creo que eso sí es algo que de alguna u otra manera, y hablabas tú un poco de la continuidad del fujimorismo hace un rato, es algo que pasa sobre todo a Keiko Fujimori. Porque Kenji Fujimori, su actuación en política es básicamente: quiero liberar a mi papá. Quiero llegar a mi papá y sobre la base de esto monto mi actuación política. Por eso es que muchos dudan, además de por la sentencia que tiene el propio Kenji Fujimori, de que él quiera nuevamente regresar al ámbito político, habiendo estado el padre ya fuera en los últimos meses de su vida, ¿no? Entonces ahí habrá que ver si finalmente Kenji Fujimori, después de cumplir la inhabilitación que le corresponde, va a querer algún tipo de carrera política. Pero Keiko Fujimori sí tiene, no lo tenía antes, pero sí tiene hoy esa búsqueda incesante por el poder y mucho de este estilo de maniobras y de control institucional que el padre tiene cuando está en el gobierno, ¿no? O sea, más allá de que finalmente esa parte del caso de Keiko Fujimori se juzgue o no se juzgue, porque ha vuelto a fiscalía, esto de la posible obstrucción a la justicia, hay una vocación muy permanente por tratar de conectarse con el Ministerio Público, con el Poder Judicial, para tratar de evitar ir al juicio en el que ella está en este momento. Entonces, eso es muy parecido a lo que Fujimori y Montesinos hacían en la década de 1990 con el sistema de justicia en general. Entonces, las culpas no se heredan, ¿no? Las culpas son absolutamente personales, ¿no? Las responsabilidades son enteramente personales y los delitos, y Fujimori cometió delitos, no solamente errores, sino delitos, son enteramente personales. Y si la señora Keiko tendría algún tipo de responsabilidad penal, será también enteramente personal. Pero sí hay una herencia de cierto estilo de hacer política en donde Keiko Fujimori ha acentuado más algunos rasgos, ¿no? Hay un rasgo autoritario claro, hay una búsqueda de ocupamiento de instituciones, hay una búsqueda de alguna u otra manera de fondos de campaña que no se declaran, ¿no? Y ahí uno puede volver a la pregunta básica e inicial de qué vivió Alberto Fujimori en Japón, de qué vivió la señora Keiko Fujimori, ¿no? ¿Hay dictaduras menos malas que otras? Esa es una pregunta que le hicieron alguna vez a Vargas Llosa. Su respuesta fue clarísima. O sea, ¿es igual de nefasta la dictadura de Velasco que la dictadura de Fujimori, que la dictadura de Maduro? Por supuesto, yo te respondería lo mismo que Vargas Llosa respondió en ese momento, ¿no? O sea, no hay dictador bueno, ¿no? Y que es algo que también, claro, cuando uno ve un poco el tipo de cobertura, y ahí notas un poco la diferencia de cobertura que la prensa extranjera y ciertos medios digitales le han dado, peruanos, al caso de Fujimori, y algunos medios tradicionales le han dado, ¿no? Entonces, la idea prácticamente de una suerte de canonización del señor en algunos medios nacionales versus medios internacionales que dicen, ¿no? Alberto Fujimori, ex dictador, muere a los 86 años. O Alberto Fujimori, condenado por delitos de lesa humanidad, muere a los 86 años. O sea, titulares claros de la prensa extranjera. Y no están siendo, o no están diciendo un adjetivo. Lo que están haciendo básicamente es decir o contar una realidad. Efectivamente, ¿no? ¿Es viable que un dictador reciba honores de Estado? Bueno, lamentablemente la norma nunca se cambió. O sea, por lo menos quien habla desde hace 12 años alertaba en redes sociales: oigan, por si acaso, cuando el señor se muera, si no cambian la norma, va a recibir honores de jefe de Estado. O sea, fíjense bien que una persona condenada por
graves casos de violaciones a los derechos humanos y graves delitos de corrupción va a recibir honores. Nadie cambió la norma. O sea, hay una responsabilidad compartida no solamente del gobierno actual, sino de los gobiernos que estuvieron antes en no cambiar esa norma, ¿no? Algo que es muy impopular de decir, porque claro, es muy fácil decir, ya, la señora Boluarte es la única responsable. No, hay un conjunto de gobiernos a los cuales se le advirtió de esto y no hicieron absolutamente nada al respecto. Probablemente porque también tenían sus propios casos encima y no hicieron este cambio o no pusieron esto como prioridad. Ahora, claro, que la señora Boluarte rinda este tipo de homenajes dice mucho, ¿no? Te decía hace un rato, ¿no? Investigada por violaciones a los derechos humanos y por casos de corrupción. Termina rindiendo homenaje a condenado por violaciones de derechos humanos y casos de corrupción. O sea, dice mucho de una persona que se preocupa más por dar un mensaje a la nación porque no la dejan viajar a Naciones Unidas, a Nueva York, antes que por los incendios forestales o por los 50 muertos en protestas. Que es, me parece, una cortina preciosa para ella en este momento. Totalmente. Y para ustedes, que no han leído todavía este libro, Fujimori, el último dictador, mi recomendación personal y el agradecimiento a José Alejandro por haber venido una vez más al programa. Algunos dicen, crisis política, Godoy está escribiendo un libro. No es tanto así, no es tanto así. Afortunadamente la historia política peruana nos da episodios siempre para poder escribir. Nos podemos ir atrás, nos podemos ir adelante. Y creo que este libro que salió hace 3 años... creo que sigue cumpliendo con la misma doble función con la que salió originalmente en marzo del 2021, ¿no? La idea de que quienes lo vivieron o quienes vivieron este periodo lo puedan recordar y quienes no lo vivieron se puedan acercar y, dado que es un relato, sacar sus propias conclusiones sobre lo que ocurrió en ese momento. Muchísimas gracias a ustedes y conmigo será hasta la próxima semana a la misma hora por el mismo canal y pese a muchos con el mismo conductor. Hasta luego.